En efecto, podemos aprovechar una fuente de alimentación AC/DC, como la que proviene de un monitor de ordenador, que suele estar permanentemente conectado, para otros usos, dado que suelen estar siempre conectada a la red de suministro AC, así que para evitar tener tantos dispositivos conectados a la red K, ya que el monitor lo suele estar, podemos usar esta como una fuente auxiliar de 5 voltios DC para muy pequeñas cargas, como por ejemplo para añadir una luz auxiliar, pero para ello deberíamos seguir estos pasos. Identificar en primer lugar la fuente de alimentación, localice la fuente de alimentación en su monitor. Por lo general, esta se encuentra aparte de forma similar a las de los ordenadores portátiles en forma de un adaptador de corriente que se conecta a una toma de corriente de pared. Existen también otro tipo que van como unidades aparte en la parte trasera del monitor. Asimismo también cabe la posibilidad de que vaya integrada en la electrónica interna del monitor, por lo que en ese caso se aconseja olvidar este hack por ser mucho más complejo. Verificar la especificación de salida. Asegúrense de que la fuente de alimentación del monitor proporcione una salida de corriente continua, DC, y verifique la tensión nominal de salida. La mayoría de los monitores modernos utilizan una fuente de 20 voltios DC. Utilizar un regulador de voltaje. Para obtener una salida de 5 voltios DC, necesitará un regulador de voltaje. Puede utilizar un regulador lineal o un regulador de conmutación, también conocido como convertidor buck. Asegúrense de que el regulador pueda manejar la corriente necesaria para sus dispositivos. Conectar el regulador de voltaje. Conecte la entrada del regulador de voltaje a la salida de la fuente de alimentación del monitor. Asegúrense de conectar correctamente los polos positivo y negativo. Ajustar la salida del regulador. Si está utilizando un regulador ajustable, asegúrense de ajustar la salida a 5 voltios DC. Algunos reguladores tienen un potenciómetro para ajustar la tensión de salida. Conectar su dispositivo. Una vez que haya ajustado la salida del regulador a 5 voltios DC, puede conectar su dispositivo que requiera alimentación de 5 voltios a la salida del regulador. Es importante tener en cuenta la capacidad de corriente de la fuente de alimentación del monitor y del regulador de voltaje para asegurarse de que puedan proporcionar suficiente corriente para sus dispositivos sin sobrecargarlos. Además, tenga en cuenta que modificar la fuente de alimentación del monitor puede anular la garantía del mismo, así que proceda con precaución. Si no está seguro de cómo hacerlo, es recomendable buscar ayuda de alguien con experiencia en electrónica. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo aprovechar la fuente de un monitor AC cuya tensión es de unos 20 voltios DC para obtener una tensión auxiliar para una pequeña carga, dado que estas deberían estar sobredimensionadas, y no debería generar ningún problema usarla para alimentar una pequeña carga. Obviamente si tiene dudas o el monitor es nuevo no se recomienda. En primer lugar, comprobaremos con un polímetro la salida de la fuente del monitor o del equipo. En este punto es importante, que aunque no suele ser frecuente, algunas fuentes antiguas solían ser solo de AC/AC, es decir solo contaban con un transformador clásico y no llevaban por tanto ningún rectificador, por lo que no nos servirán, a no ser que añadamos un puente de diodos apropiado. Vemos que en nuestro caso, la fuente del monitor nos da 19 voltios DC. Observe con cuidado la polaridad, porque es relevante para conectar el adaptador a 5VDC donde deberemos respetar la polaridad, o de lo contrario no funcionará nuestro nuevo adaptador. Bueno, tomaremos ahora un adaptador DC/DC de 5VDC que suelen venir encapsulados herméticamente. Por ejemplo este módulo https://amf/to/3 hookup es una excelente opción. Este dispositivo es un convertidor de 200 que puede transformar el voltaje de entrada de 8,58 voltios a una salida de 5 voltios y 3A. Su carcasa está fabricada con silicona ignífuga, lo que garantiza una baja producción de calor durante su uso. Además, cuenta con múltiples medidas de protección, incluyendo protección contra conexión inversa, sobrecorriente, sobrecalentamiento y sobretensión, lo que lo hace seguro de utilizar. Este convertidor está completamente sellado y su carcasa externa actúa como un disipador de calor, lo que lo hace resistente al agua, a prueba de golpes, a la humedad y al polvo, asegurando una mayor durabilidad. Es ideal para una variedad de dispositivos eléctricos de 5 voltios, como pantallas LED para automóviles, cámaras de monitor, ventiladores, bombas de agua, motores, routers, entre otros. Respetando la polaridad conectaremos la entrada del convertidor, vienen marcadas como IN, al cable antes el conector de la fuente, obviamente con la fuente desconectada. Bien, conectamos la fuente principal y comprobaremos que a la salida del convertidor, marcada como OUT, obtenemos los 5 VDC. Si todo es correcto, esta salida nos puede servir, si la usamos con precaución para una infinidad de usos, por ejemplo en nuestro caso, para conectar una luz auxiliar con un sensor de movimiento para reducir la fatiga ocular. Para que sea más sencillo usar esta salida de 5 VDC,
Podemos conectar un conector USB hembra, pero en vez de comprarlo, suele ser más sencillo, por ejemplo, reciclar un viejo USB que ya no usemos, al que con cuidado cortaremos el cable macho USB-. Respetando la polaridad escrupulosamente, conectaremos el cable USB a la salida del convertidor. El cable rojo siempre es el positivo y el negativo suele ser el negro, pero puede ser que se use el verde o naranja para el positivo y el azul para el negativo. Una vez probado que en la salida del hub USB tenemos salida de de 5 voltios, nos toca el último paso, que es conectar una luminaria con sensor de movimiento reciclada, en nuestro caso, al que quitaremos la batería, y en su lugar conectaremos un cable USB respetando con cuidado la polaridad.